El doctor Edgardo Trazzati. A ver. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, Edgardo. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación y espero estar a la altura de esa presentación. Pero por favor. Pero por claro. favor. Pero, ¿cómo no? Edgardo, te presento al equipo. Flavia Díaz y Lito Ferreira. Un gustazo. ¿Cómo va? Mucho Buenas noches. gusto. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo estás, Edgardo? Bien, la verdad que bien. Disfrutando el viernes, el fin de semana, después de una semana ardua, de mucho trabajo, viendo cómo vienen las cosas. Así que la verdad que bien, con mucha víspera para este fin de semana. Sabes que el otro día justamente estamos y le comentamos a nuestra audiencia que bueno, estuvimos charlando también y hablábamos sobre esto de reinventarse, ¿no? Que nos estaba sucediendo a la gente, a las personas, sobre todo en la época de pandemia, metiéndonos un poco. Hay mucha gente que fue reiniciando su trabajo, fue reinventándose también en situaciones donde el trabajo empezó a escasear, donde se cerraron negocios, donde hubo muchísimas dificultades, no tan solo acá en la República Argentina, sino a nivel mundial. Y de eso también meternos un poco en el derecho, ¿no? En el derecho del trabajador, qué pasaba. Bueno, para eso te tenemos como especialista, como abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Edgardo, bueno, contanos un poco tu trayectoria. En este momento te estás dedicando a la parte civil. ¿Cómo te manejas en este momento de pandemia? Mirá, soy especialista en Derecho del Trabajo principalmente, más allá de que con distintos abogados asociados llevamos adelante un estudio jurídico integral. Abordamos las distintas facetas que tiene el derecho. Principalmente mi área está en lo que hace al derecho del trabajo, la formación de tantos años y la trayectoria y la experiencia en la materia. Respecto a esto que venías comentando, que también es un poco lo que hemos charlado en el último tiempo sobre la reinvención de la gente, del que trabaja, del emprendedor. Antes de por ahí ya de adentrarnos en el marco profundo de lo que sería el derecho, es un momento propicio para buscarle una vuelta a la actividad que uno desarrolla y por dónde la puede encarar, y también es un momento fecundo para probar nuevas alternativas, para animarse, me parece. Me parece que está muy... es un momento para hacerlo, ¿no? Como para salir de ese miedo que tenemos al cambio o aquellas cuestiones que son más básicas frente a cómo abordamos nosotros el trabajo o aquello que nos sirve como para ganarnos la vida y probar otras alternativas. La pandemia ha tenido cosas muy negativas, bueno, obviamente saliendo de los lugares comunes, ¿no? En el marco del trabajo de la gente y hablando ya propiamente de nuestro país, ha tenido cuestiones muy negativas. Ya veníamos con crisis profunda de trabajo desde hace bastantes años y bueno, la pandemia terminó agudizando este tema. Pero me parece que hubo mucha gente que le ha encontrado la vuelta y ha podido poner su grano de arena como para probar nuevas cosas y la verdad que es un tiempo fecundo para eso. Edgardo, el otro día estaba conversando con algunos comerciantes y mucha gente también que trató de buscarle la vuelta, de tratar de... Porque es cierto, muchos negocios no podían pagar alquiler, inclusive el costo subía, era muy alto, lo que ellos ganaban, lo que facturaban no alcanzaba a pagar ni siquiera la mitad del alquiler, inclusive a los empleados hubo muchos despidos también. Y sí, muchos
conversando con algunos comerciantes, algunos me comentaban la situación de buscarle la vuelta también con los empleados, o sea, de los que tenían pagarle una parte en blanco y pagarle una parte en negro. ¿Qué problemas puede tener el trabajador en este caso si se factura o se le abona el sueldo, ¿no? De esta manera, tener una parte en blanco y tener una parte en negro? Bueno, todo lo que hace a la registración completa o incompleta del trabajador, es decir, lo que vulgarmente se le dice negro o pagarle una parte en negro, es ilegal, está fuera de la ley. Eso es como, a ver, es como comprar el dólar blue, lo compra todo el mundo, pero sabemos que es una situación ilegal porque no es algo que está amparado por la normativa. Ahora, asimismo, Argentina, dicho por datos propios del gobierno, maneja un 40 y pico % de empleo no registrado o que no se encuentra totalmente registrado. Entonces, es como, no hablar de esto es un poco esquivarle al bulto, ¿no? O sea, si nos vamos a meter solamente desde una perspectiva que va a hablar desde la teoría de cómo tiene que llevarse adelante un negocio, la verdad, lo podríamos charlar si fuese Suiza, si fuese un país escandinavo. En Argentina tenemos otra problemática y nos tenemos que ir adecuando a lo que tenemos. Esto es sin ningún matiz político ni queriendo meterme por ese lado. Ahora, el tema es así. Desde la perspectiva de un empresario, vamos a llamar un empresario a una persona que tiene una pyme, al que tiene un kiosco o al que tiene una empresa un poco más grande con un número por ahí mayor de trabajadores. Lo que dice la ley es que tiene que estar bien registrada la persona, es decir, tiene que estar plenamente registrada de acuerdo a lo que establece la normativa. Es decir, que una persona cuando ingresa a trabajar en un kiosco, el dueño del kiosco debería darle el alta en AFIP y a partir de eso pagar todas las cuestiones que tiene que establece la legislación laboral. Ahora, ¿qué pasa en los casos que esto no se cumple? Como veníamos diciendo, el 40 y pico % de gente que está en una situación irregular. Bueno, siempre está el comerciante, el empresario con la problemática latente de que en algún momento ese reclamo se haga, porque el trabajador tiene derecho a reclamar sobre una situación en donde se encuentra en una situación fraudulenta. Ese es el problema que tiene. Desde el punto de vista del trabajador, el estado de necesidad, el derecho al trabajo lo llamamos insuficiencia, es decir, que el que brinda empleo está en un escalón de superioridad frente al que presta su fuerza de trabajo. Desde el punto de vista del trabajador, por su propio estado de necesidad, porque ese dinero que percibe se le denomina con carácter alimentario, tiene a veces que soslayar toda esta situación de la registración. Entonces, ingresa en una situación complicada, porque por un lado presta el consentimiento para trabajar de ese modo, pero por otro lado después intenta recuperarlo de algún modo y por eso surgen todas estas problemáticas en donde hay reclamos de parte de los trabajadores a los empleadores, que también, en definitiva, salgamos de la imagen del empleador que es una multinacional. Estamos hablando de empleadores chicos, pymes o gente que ni siquiera llega al nivel de pyme. Entonces, frente a esas situaciones es cuando se ven desbordados por los pedidos, por los reclamos, por las condenas y empieza a surgir también la baja de persianas. Claro, también, también surge esto, ¿no? Me aplicaron una suspensión o una sanción disciplinaria y estoy en negro. ¿Qué derechos tengo? Bueno, totalmente en negro hay un contrato de trabajo fraudulento. En ese caso se denomina que existe una relación de trabajo más que un contrato de trabajo, porque el contrato no estuvo dentro del marco. Ahora, ¿qué derechos tengo? Y ahí es una problemática esa, porque uno tiene los mismos derechos que establece la ley para todos, esté registrado o no esté registrado. El problema es que la persona que no esté registrada, frente a una situación como la que me describís, Carlos, lo primero que tiene que hacer es intimar a la registración.
es intimar a que se lo reconozca como trabajador al empleador, ¿no? Ahora, cuando el empleador niega esa situación, porque generalmente acá se da la particularidad de que si un trabajador que está totalmente en negro reclama que le reconozcan esa situación para que pueda regularizarse, el empleador tiene la posibilidad de reconocerla o desconocerla y rechazarla. Entonces, en el caso que lo reconozca, tendría que darle el alta y ponerlo de acuerdo a lo que establece la normativa desde el periodo que reclama el trabajador. En caso que lo rechace, el trabajador tiene la facultad de considerarse despedido y hacerle un reclamo por todo el periodo desde que comenzó la relación de trabajo. Eso sería en el caso del trabajador. Ahora, en el caso del trabajador no registrado. En el caso de las suspensiones, el tema es que cuando no está registrada la persona, la suspensión es verbal. Ahora, lo que establece la normativa es que cualquier tipo de suspensión, apercibimiento, tiene que ser escrito para que el trabajador tenga la posibilidad de hacer algún tipo de descargo frente a eso. A ver, para que sea escrito y el trabajador tenga esta posibilidad, tiene que estar registrado, porque si no, no llega a pasar. Ahora, mira, yo les doy un pantallazo general. Desde el cambio de gobierno, o sea, con la actual composición del gobierno, en diciembre del 2019, sí, está bien, no estoy perdido, ¿no? Diciembre de 2019. Sí. Bueno, ahí se decretó, por esos periodos se decretó la emergencia laboral. Frente a esta situación, se dictaron una batería de decretos por los cuales, en principio, se condenaba el despido incausado, o sea, cuando no hay un despido motivado por alguna falta del trabajador, con la condena de lo que fue la doble indemnización. Eso fue en diciembre, prepandemia, porque ya la situación era complicada. Desde el momento que entramos en la pandemia, en lo que se llamó el ASPO, el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, que fue en el mes de marzo, a partir de ahí se dictó el decreto por el cual se prohibían, por ahí lo escucharon, los despidos y las suspensiones de los trabajadores. A ver, ¿qué es esto que se prohíbe el despido y la suspensión? Porque a uno lo escucha, cuando nosotros en ese marzo del año pasado lo escuchamos, decíamos, ¿cómo vamos a hacer con toda esta situación? Porque el trabajador está en una situación complicada y también en el estudio manejamos clientes que tienen empresas, que tienen comercio y también están en una situación de conflicto. Porque por más que en ese caso, por algún motivo puntual, tengan que reducir la planta y le quieran pagar el 100% de lo que establece la legislación, estaban imposibilitados porque el decreto lo prohibía. Entonces, ¿qué pasó ahí? Cargaba el empresario o el comerciante cargaba con dos particularidades. Primero es que si despide o si se considera despedido el trabajador, tenía que pagarle una doble indemnización. Es decir, todos los rubros que establece la ley, 2 veces. Eso si se consideraba despedido el trabajador sin motivo. Es decir, como retomando la conversación, como hablaba recién, si está parcialmente registrado y reclamaba esa registración y el empleador le negaba esa posibilidad porque no le reconocía que existiese esa particularidad en el contrato, el trabajador se podía considerar despedido y cobrar, reclamado judicialmente, una doble indemnización. En marzo, a partir del decreto 34 del 20, 329 del 20, se establece que no se pueden efectuar despidos ni suspensiones. ¿Por qué? Porque cuando comenzó la pandemia se veían venir una ola de despidos. Pensemos que estuvo cerrado el país sin poder realizar actividad mucho tiempo. Entonces se venía una problemática importante. Bueno, ¿qué pasó? Igual siguieron los despidos adelante, porque alguna vuelta se le encontró, porque si bien el despido por parte del empleador estaba prohibido, o sea, la voluntad unilateral del empleador de comunicarle al trabajador de que quedaba despedido, eso estaba prohibido, se llegaban a acuerdos fraudulentos en donde se establecía por voluntad concurrente de que aceptaban una desvinculación y esto quedaba en los marcos de despidos sin causa,
Entonces había un cierto manejo, porque hay determinadas cuestiones que no se pueden parar. Si una persona que tiene un kiosco, el ejemplo del kiosco, que para mí es el ejemplo uno de los más elocuentes, en donde es una persona que es dueña del lugar, del comercio, pero tiene un solo trabajador, un kiosco de barrio hablo, ¿no? ¿Cómo hace para estar cerrado tanto tiempo? Entonces, frente a esa situación se llegaban a estos acuerdos, por eso siguió rigiendo la indemnización doble para estos casos, porque si bien esa prohibición se solapaba, se podía por lo menos proteger al trabajador, se lo puede proteger al trabajador para que se lleve una indemnización mayor. Estas son las problemáticas que venimos viviendo con todo el tema de la pandemia. A mí me interesaba hacer una pregunta, digamos, relacionada con esto. Yo soy un trabajador que de golpe tengo un conflicto con mi empleador, ¿sí? Por un lado puede correr este tema del miedo de decir, uy, ¿qué me puede pasar? Por otro lado hay otro miedo que puede también existir, que yo no sé si es fundado. Si yo busco asesoría legal e inicio acciones porque me despidieron o algo, yo puedo pensar, uy, esto me va a salir caro, me va a costar muchísimo, va a durar años, capaz que no sale. Es decir, no sé cuánto de esto es verdad, si realmente son temas que llevan mucho tiempo, qué costo tiene para el trabajador, qué tiene que invertir, por ahí sale pagando más de lo que gana. Es decir, no sé cómo es esto. Bueno, uno puede pensarlo, decir, bueno, no, me va a salir muy caro, me va a llevar muchos años. ¿Cómo se resuelven estas cosas, este tipo de conflictos legales? Bueno, en primer término hay que dejar bien claro que el trabajador goza de un principio que se denomina de gratuidad. Es decir, que no tiene que pagar nada cuando inicia el juicio. A ver, uno puede iniciar un juicio porque lo chocan en la esquina con el auto, ¿no? Entonces, a uno lo embisten con el auto, es la persona afectada. Si bien va a haber un abogado, lo más probable es que el abogado le cobre por ese asesoramiento y por esa presentación. En el caso del derecho al trabajo, esto no es necesario, porque lo establece la norma, que hay un principio de gratuidad. Para llevar el juicio adelante, el abogado que representa al trabajador percibe sus honorarios, porque es un trabajo rentado, el profesional del letrado percibe sus honorarios cuando finaliza el juicio. Hablamos en los casos de un reclamo que tiene que judicializarse. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo a iniciar el proceso judicial, se tiene que realizar lo que se denomina el SECLO, por ahí lo han escuchado, que es el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, que es el paso previo a la judicialización. Lo que se busca en ese marco es conciliar, tanto sea lo que reclama el trabajador como aquello que defiende el comerciante o el empresario, el empleador, para llegar a algún tipo de acuerdo que no se extienda en el tiempo. Por ahí no llega a la totalidad del reclamo que persigue el trabajador, pero bueno, se trata de que el trabajador se pueda hacer de ese dinero que tiene carácter alimentario y que lo necesita lo más rápido posible. Esto se hace dentro del marco de una conciliación laboral que está auditada, que está la autoridad de contralor, es el Ministerio de Justicia. Entonces tiene una homologación del Estado, ¿no? Bueno, si en esa instancia no se puede llegar a ningún tipo de solución, ahí se judicializa el reclamo. Ahora, los reclamos son largos, y la verdad que los reclamos desde que se inician, desde que el trabajador queda despedido hasta que llegan a la sentencia, sí, duran años. La verdad, lamentablemente es así. A ver, lamentablemente también lo digo por nosotros, porque nosotros percibimos ahí cuando el trabajador cobra su crédito, si es que triunfa en el juicio. Si no triunfa en el juicio, no percibimos nada. Pero lleva años, porque hay una problemática, hay un cuello de embudo en la justicia del trabajo y bueno, es una cuestión. En Provincia de Buenos Aires, que lo digo porque es en el conurbano, sí. No hay servicio de conciliación obligatoria, sino que se inicia el juicio también, y también es lo mismo, lleva tiempo.
Hoy, Claro. nosotros como letrados, también por medio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, se están haciendo gestiones en la justicia del trabajo como para agilizar y poder retomar el trabajo y la dinámica prepandemia, es decir, desde que se decretó el ASPO en marzo del 20 hasta hoy, no hay audiencias judiciales físicas, o sea, ya no, ni físicas ni virtuales, en Ciudad de Buenos Aires. En Provincia de Buenos Aires, con el paso del tiempo, comenzaron algunos tribunales a fijar audiencias, aunque sea de modo virtual. Pero en Ciudad de Buenos Aires estamos con ese problema. Entonces quiere decir que un trabajador que a marzo solamente le estaba faltando que algún testigo declare, que ha quedado trabado el proceso judicial. Qué bárbaro, Edgardo. Sabes que a veces también, bueno, escuchando lo que estás comentando, hay muchos trabajadores también que le bajaron, dado a la situación que se estaba viviendo en los negocios particularmente, estaban en blanco y se les bajó el sueldo. ¿Esto puede ser posible así? ¿Puede ser de esa manera que trabajando en blanco se llegue a un acuerdo con el empleador y se decida bajar el sueldo? ¿Le pueden bajar el sueldo a un empleado? Mirá, en principio el núcleo duro del contrato de trabajo es bastante complicado tocarlo. Está amparado por la ley para que lo que hace tanto sea al salario o a la jornada no sea tan manoseado dentro de lo que es el contrato, por esta propia relación de hiposuficiencia, de desigualdad que existe entre el empleador y el trabajador. Ahora, ¿pasa? Y sí, pasa. Pasa porque tenemos, como decíamos, tenemos un 40% de empleo no registrado, más una tasa de desocupación alta. Son situaciones que terminan pasando. Ahora, los que están bien registrados y pese a la prohibición de suspensión, cuando se dictó ese decreto que terminó prohibiendo tanto sea el despido como las suspensiones, le buscaron una vuelta para que en los casos que fuera necesario las suspensiones o algún tipo de reducción de la jornada, se pueda llegar a hacer, obviamente, si hay reducción de la jornada, hay reducción del salario, se pueda llegar a hacer y también hayan participado los gremios y hayan llevado la autoridad de control para solicitar su homologación. Y se ha hecho en empresas grandes. Volvemos a lo de siempre, las empresas grandes tienen una mayor posibilidad de hacer esto que el kiosquero de la esquina que tiene un solo empleado. El que tiene un solo empleado es más complicada esta situación. Ahora, las empresas grandes, por el mismo potencial y porque aparte si no cierran y dejan un montón de familias en la calle, lo que termina buscando también el Estado es el mal menor. Si me despidieron, yo después de trabajar muchos años en una empresa, dada esta situación, ¿qué es lo que me corresponde cobrar a mí? ¿Qué me tiene que pagar el empleador en este caso? Antiguamente, no sé si esto es así, corregime por favor, se daba doble indemnización. En un tiempo era doble indemnización, después se sacó el mes de preaviso, después, ¿cómo está estructurado en este momento en la parte laboral para alguien que lo despiden hoy en día? Bueno, a ver, es una respuesta complicada en razón a que hay una ley laboral general que es la 20.744, que es una ley general, ¿no? Una ley de la década del 70, y después hay estatutos específicos para cada actividad que se desarrolló, como, no sé, la actividad del peluquero o el viajante. Ahora, vamos a hablar en un marco más genérico, para que sea lo más entendible y coloquial posible. ¿Qué tiene que cobrar una persona que la despiden? Que la despiden sin causa, ¿no? Hablamos siempre sin causa. Sí. El empleador define echar a alguien por el motivo que fuera, por una reducción, por lo que tenga, por las ganas que tenga en ese momento. Bueno, en principio, una cuestión que hablamos todos, porque lo dice todo el mundo, más allá de lo profesional o no, toda la gente cobra un mes de antigüedad por año de servicio. Eso es lo que más o menos se dice. Lo que dice la ley, ahí el artículo 245 de la LCT, de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que dispone es que
la persona tiene que percibir un sueldo, un haber, hay que ver qué tipo de haber es, pero vamos a hacerlo fácil, un sueldo por año de servicio o fracción mayor a 3 meses. Eso sería lo básico que percibe. Aparte de eso, también hay que ver en qué fecha lo despiden, porque si lo despiden a mitad de mes, se tiene derecho a percibir lo que se denomina la integración del mes de despido. Es decir, a una persona la echan el día 15, va a cobrar los primeros 15 días efectivamente trabajados, porque son días que trabajaron, va a ir en la liquidación final, pero a su vez, del día 15 al fin de mes, también lo cobraría por medio de esta integración del mes de despido. Aparte de eso, tiene lo que se denomina el preaviso, que el preaviso lo percibe un trabajador, que es un mes de sueldo, aquellos que tienen hasta 5 años de antigüedad, y cuando tienen más de 5 años de antigüedad son 2 meses de sueldo. Aparte de esto también se percibe, las vacaciones que se encuentre pendiente, los días de licencia anual que se encuentre pendiente. Y creo que no se me escapa nada más. Esto sería en el marco de lo que establece la ley de contrato de trabajo. Ahora, después, si tiene alguna parte no registrada y se reclama, van a haber distintas multas que establecen otras leyes para recargar esta indemnización por esos periodos no registrados del trabajador. Que estos periodos pueden ser o que no esté registrado totalmente el salario o que no tenga registrado correctamente la fecha de ingreso. A partir de ahí empiezan a jugar otras multas que van a agravar esta liquidación indemnizatoria. Bien. Bueno, Edgardo, ¿sabes qué? Es un gustazo estar con vos. Estamos finalizando ya nuestro programa. La verdad te agradecemos. Fue cortito. Sí. Pero además, se hizo corto. Sí. Pensé que íbamos a hablar de River también. Pasó volando. La verdad te agradecemos un montón por tu generosidad de estar en nuestro programa, de poder ser tan concreto, directo, simple. Y bueno, estos programas quedan grabados. Si la gente se quiere contactar con vos, ¿a dónde te puede? ¿Te manejas en redes sociales o tenés un número de teléfono? Está en pantalla igual. Mirá, manejo muchas redes sociales, pero todavía yo como profesional no abrí la página, no levanté ninguna página, sino el teléfono. Cualquier duda al teléfono, y si no al programa, y lo respondemos mediante el programa. Perfecto. Bueno, Edgardo, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Y bueno, seguramente en próximos programas vas a recibir notificaciones nuestras. Esperemos que no sean para pedirte asesoramiento. Que no sean reclamos. Que no sean reclamos. No. Muchas gracias por dejarme participar, y siempre es un gusto, sobre todo, Lito, recién te conozco, pero siempre es un gusto participar en todas estas aventuras que vos llevas adelante, Carlos. Sí, sin duda. No, lo definió perfecto, te digo. Abogado tiene el término perfecto, lógico, justo porque es así, sin la menor duda. Un gusto, Edgardo, realmente muchas gracias. Y seguro han quedado preguntas, ¿sí? Han quedado preguntas para hacer, así que ya estaremos en contacto, sin duda. Bárbaro, muchas gracias. Doctor Edgardo Trazzati, en Momento de Vida, abogado de la Universidad de Buenos Aires. Se pueden comunicar al 15 56 20 98 36. Muchísimas gracias. Un lujazo tenerlo al doctor Edgardo Trazzati. Qué bárbaro, Lito. Mirá que muy Me dio la impresión de estar acostumbrado a hablar en radio como si nada. Es ningún problema, realmente un gusto muy bien, muy clarito en todos sus conceptos, sin duda, y han quedado algunas preguntas, sin duda también. Pero bueno. Sí, claro que sí. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa.